cambio en la relación de las imágenes. Bueno, le escucho. A ver si pueden ustedes pensar. Muy bien, muy bien. O sea, por un lado, es una visión patologizante. Es decir, allí cobran para la vida evolucionista. Algunas cosas, muchas gracias por la porque hay imágenes, podemos averiguar algo.
Esta visión evolucionista está presente en muchos aspectos que utilizamos. Cuando nosotros decimos que alguien hace algo de manera infantil, por ejemplo, o lo hace de manera que somos muy jóvenes, somos viejos. Esa perspectiva evolutiva también interesa a la cultura. Calificamos a la gente desde ese lugar. Esto no significa que demográficamente para la salud pública no existan grupos etarios socialmente diferenciados. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo la infancia que la adolescencia, la adultez o, como nosotros pensamos, ya un adulto mayor, en términos generales. Son poblaciones que describimos pedagógicamente dentro de un cierto rango etario, pero la adolescencia y la juventud hoy gozan de un gran laboratorio, eso significa un periodo mucho más extenso, por el cual esos procesos de trabajo psíquico se extienden. Y entre ellos tiene que ver la flexibilización laboral, la dificultad para lograr la autonomía económica y emanciparse, la dificultad para tener un proyecto identificatorio estable y autosustentable. De esas cosas. Es decir, no desconocemos que para elegir una política pública se necesita diferenciar sectores socialmente. Supongamos vamos a vacunar a una población de tanto edad. ¿Sí? Entonces se necesita eso. Pero a nivel de las psicologías, entramos en un campo diferente. ¿Por qué? Porque trabajamos con otra idea, que es la subjetividad. Y trabajamos en esta área particularmente con la idea de trabajo psíquico. Entonces nosotros necesitamos pensar que más allá del criterio de la maduración de los órganos genitales, de la revisión de caracteres sexuales secundarios, todo lo que ocurre en la menarca, la primera eyaculación y demás, esos, aún en distintas culturas, como puede ser el rito de la casa, son patrones que se van fijando, que marcan transiciones, pero hay algo más, además del evolutivo. Esto es el evolutivo en el sentido de lo biológico. Consideramos algo biológico, pero no solamente lo biológico. Y por eso hablamos de psicología del desarrollo y no de psicología evolutiva. En todo caso, en el dice, se habla del desarrollo y vamos a ver que Erika Burman hace especial énfasis en reconstruir el desarrollo. Bueno, dicho esto, algunos trabajos que han visto en la comisión, una breve introducción para que ustedes no piensen, pero ¿qué pasó con el criterio etario? ¿Para qué se usa? Pero estamos en el campo sí. Y en el campo sí nosotros
psicología como evolutiva primeramente, pues unas discusiones que están presentes en el campo. Y para eso nosotros necesitamos analizar críticamente estas conceptualizaciones de evolución, analizar la nominación en singular de la adolescencia y juventud, hay que revisarlo también, para poder orientarnos como psicólogos a trabajar lo que es nuestro campo de estudio y nuestro campo profesional de intervención. ¿Me entienden? Bueno, porque si ustedes van a la escuela y trabajan con unas maestras, le van a decir, este chico repitió porque, o inmaduro, o miren las conductas que tiene, ¿no? Lo que pasa es que está entrando en la pubertad, entonces Pablo, ¿no? Y todo lo demás. Toda esa serie de cuestiones que son de las maestras, que están en el campo social, es lo que nosotros tenemos que repensar, porque vamos a complejizar a partir de la edad. Cuando nosotros nos digan algo así, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y qué tenemos por favor? ¿Qué le pasa? ¿Qué tenemos vos por inmaduro? Y a lo mejor le dice, y mira el comportamiento que tiene, se ríe de todo. No sé. Hay que volver a conversar con las personas y decir, pero bueno, en todo caso, ¿por qué te pasa eso? Bueno, entonces dicho esto, no me dejes, no sé qué pasa. Nosotros, en la materia, claramente no nos centramos en la idea de evolución. Nos centramos, sí, en los procesos de subjetivación. ¿Qué tenemos por psicología del desarrollo de los procesos de subjetivación? Todos los cambios psíquicos, por supuesto corporales, sociales, culturales, que acontecen en adolescentes y jóvenes y que llevan a que en una época determinada ese modo actúe de una determinada forma u otra. ¿Cuáles son esas situaciones de cambio? ¿Cuáles son esas situaciones presentes? Por ejemplo, pensemos en la pandemia que ya pasó, lo que indicaba el adolescente joven en ese momento particular, en donde la socialización está restringida o está plasmada en el escenario virtual. Los cambios biológicos suceden, por supuesto, pero la manera en la que el cuerpo se relaciona con otros no es lo mismo desde una pantalla que en el escenario social. No sé si me explico. Entonces, cuando nosotros analizamos nuestro proceso de subjetivación, hay que analizar las condiciones culturales, epocales, sociales, contextuales, biológicas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de intervenir quirúrgicamente en procesos de transición que antes no era posible por las leyes, y también en la aceptación de procesos de autopercepción diferentes. Eso nos está ayudando la cultura, a ver si puedo trabajar. Para dar por eso no me cago, yo casi lo digo. Yo no sé una dinámica y nada, pero bueno, voy a hacer lo que puedo. De manera tal que el desarrollo psicológico no es lineal. Tiene interrupciones, tiene avances, tiene retrocesos, y eso es lo que la perspectiva evolutiva de alguna manera definiría. Hay un avance que es lineal, si bien se va complejizando no como complejidad, sino que es acumulativo. Es decir, en un orden de simplicidad menor y ese orden de simplicidad para darle la teoría de magnitud, porque va adquiriendo una mayor estructuración. Pero no hay interrupciones en eso, porque el desarrollo es genético. El desarrollo es plenamente genético. Por lo tanto, el ambiente se lo considera, pero básicamente se considera la supervivencia del más apto por una disposición que hay en la parte, digamos, biológica primeramente, y luego, por supuesto, en la
muy distinta de la mía. No hay estas interrupciones que yo estoy diciendo. Ni retroceso. Supongamos un adolescente que se cambie de lugar de residencia, cambie de país, tiene que aprender un idioma nuevo, socializa con un grupo nuevo. Y demás. Entonces puede retraerse del aislamiento hasta tanto encontrar. Yo tengo un caso de una sobrina que se trasladaron de acá a vivir a Francia y durante el primer año no hablan en el pueblo, no sabía francés, pero no hablan en el pueblo, se pensaban que pasaba algo. Uno simplemente estaba en inhibido de el idioma. Pero no es lo mismo hablar en cordobés que hablar en francés, porque existe una frontera. Entonces, el primer año de escolaridad fue como estaba en el secundario y les costaba la persona. Bueno, eso en realidad es una interrupción de un proceso, pero a mí importante son los imagínense si está hablando de los muros, para relacionarse con la gente, los significados de subjetivación, son cosas pequeñas, pero para explicarles no se capaz de dar problemas. Que los procesos psíquicos no son lineales. Tienen a base del proceso, tienen momentos de bloqueo, de interrupción, y luego de vuelta de estructuración de un montón de cosas. Bueno, entonces, en esta materia nos interesa el trabajo psíquico. Y específicamente, hay un autor que va a hablar, en la unidad 4, diciendo así, que estudia el tipo de sexuación adolescente. ¿Qué es esto? Todos los procesos de la sexualidad, de construcción de la sexuación, que se dan, requieren un trabajo psíquico de elaboración. Y esto lo vamos a ver muy puntualmente, y el trabajo específico de esta asignatura, desde una perspectiva genérica y de derecho. Entonces, nosotros no tomamos a cualquier lado, digamos. Tomamos a escribir el trabajo psíquico, por eso nos es muy importante, aunque eso se pone ahora. Ya se me voy introduciendo, porque cuando nosotros leemos Leishman y leemos Burman en la unidad 1, lo hacemos desde una mirada, en el trabajo psíquico, que intenta recuperar una mirada sobre el tema género. Si no es una unidad 4, entonces lo vamos en la unidad 1, no solamente en la unidad 4. Desde esta perspectiva, podemos pensar a la adolescencia como la adolescencia de Leishman, pero Leishman no habla del tiempo de frontera, pero sí Leishman dice una cosa linda que es tiempo de cambios, miren, no dice nada de edad, tiempo de angustias, y ustedes dicen, pero los adultos, los niños también tienen cambios, y también tienen angustias, sí, pero no de la manera en la que lo viven los adolescentes jóvenes. Entonces, nosotros vamos a ver en esta transición cuáles son las angustias que más comúnmente en esta época particularmente deben de alguna manera considerarse como desafíos en el adolescente joven. Por el contexto, por las políticas, por el mundo laboral, el trabajo físico que tienen que hacer a nivel de sexuación no es igual que lo mismo que los épocas. Los procesos de identificación, en la participación, en la socialización, se han modificado. Leishman, en la misma línea de Burman, nos aporta que no todo es genético, vamos a decir así simple. No hay solamente transmisión de la especie. Por lo tanto, el paradigma de la evolución es un paradigma positivista y lineal, pero nos deja con algunos interrogantes respecto a cómo se tramita el proceso de subjetivación en el mundo de la cultura. Puesto que, además de lo genético y lo biológico, hay un intercambio simbólico cultural que también se transmite
produce, toda la interpretación que se hace de ese vínculo del emperador ya está impregnado en la cultura. Que él tiene por escrito, o llamado, que por escrito se traduce en llamado, cómo significa la acción de hambre de un otro que necesita. Esta es la cultura. El hambre está, pero el significado que se le da, ¿qué pensar? Hay una representación, es cultural, ¿entienden? Y entonces, en realidad, la genética pura no puede explicar el desarrollo. Para Leishman, no. Por tanto, hay representaciones del mundo cultural que intervienen también en eso. ¿Se entiende acá? Pregúntenle esto, tratando de explicarlo sencillo, pero Leishman es compleja. Pero, básicamente, la idea es esa. Ni el más precoz de los actos biológicos deja de ser significado, deja de tener una representación cultural. Y rápidamente, eso que en psicoanálisis llamamos acción específica, es la acción de cuidado de un hombre que levanta, da de comer, está impregnada de significado. ¿Me explico? Dígame si me entienden, porque en este momento pensé que ahora no estoy muy lúcida, pero yo trataré de explicarlo lo más sencillo que puedo. ¿Hasta acá vamos? Díganme la verdad. ¿Sí? Bueno, entonces, pues también vinieron los que estuvieron con Saracho y la Emi hoy, con la Vicky, con el Saracho, vinieron de Bogotá. Me había escuchado un rato. Y después yo les digo si algo me hace ruido de lo que realmente ha sido. Sí. Para Leishman, el mundo cultural y el inconsciente, de alguna manera, dan cuenta, se estructuran a partir de ese mundo cultural. ¿Sí? En el coloquio Boreval, la playa Yacara discute sobre esto. En el año 60, amigos, pero tenían diferencias respecto a la consideración del inconsciente, que es fundamental en ese momento. Una noción que Freud introduce en 1900, junto con el texto de la interpretación de los sueños, y sin la cual no hay posibilidad de hablar de ese análisis. ¿No? Bueno, pero el punto es, ¿qué lugar ocupa el lenguaje? Por eso voy a preguntar. ¿Qué lugar ocupa? Leia es la discípula número 1 de la playa, es la nena animada, le traduce todos los textos y le debe en el campo epistemológico, gracias para que se mantiene en la misma línea. Es lo que se llama psicoanálisis del elemento. Versus el psicoanálisis, versus sí digo, porque tiene grandes diferencias con el psicoanálisis lacaniano. Para Leishman, el lenguaje, de alguna manera, va a determinar esa estructuración del inconsciente. El mundo simbólico de la estructura. Y para eso se basa en el Freud más ortodoxo, digamos, más antiguo, por eso es muy freudiana en eso. Y para Freud hay una localización, digamos, de yo, de yo, de consciente, en donde el inconsciente no hay principio de realidad, no hay nada, digamos. Y solamente a partir, digamos, de un trabajo con el consciente, el vínculo con el otro, que él tiene unos textos muy lindos en relación persona, se lo recomiendo, los orígenes del psicoanálisis, los orígenes del sujeto psíquico, perdón, los orígenes del sujeto psíquico,
¿entienden? Entonces, para eso, en los primeros textos, si no voy a decir que es actualizada, tiene razón, en el acá estructuralista, que es la primera etapa, ya lo ven más, en la primera etapa, que es cuando se diferencia de la playa, en el colegio de Corea, en la primera etapa, porque si ustedes leen la acá la etapa marcada, en la primera etapa la acá se adhiere mucho a los teóricos de la lingüística, entre ellos Saussure, Remis y demás, para explicar eso. Después esto no existe. Si ustedes le dicen a una academia que la van a escriturar, la presentación de profesor no sabe. Pero la primera etapa sí tiene la etapa donde se plantea la interacción. Y de hecho tiene la microaceleración, y no la primera vez, en el análisis de casos clínicos hay un fuerte sesgo cultural. Todavía se ve la historia de la, ¿no? Ahora vemos así. Bueno, para la primera trayectoria de la todavía no ganamos nosotros. Para mí, esto es la primera persona. La canita de todo eso. Y el resto me haciendo que tuve que lograr en la UBA, en el Congreso, que yo fui en el pasado, y no me gustó el análisis de casos clínicos. Claramente, pues yo no. ¿Cuándo van a sacar ese modelo? Estaban todos de acuerdo en que eso no existe de la cara y siguen analizando cosas así. Están todos de acuerdo en que el más uno, que el todo, que la cosa, que todo fuera del foco de la culturalismo de la cara, pero lo siguen usando en análisis de casos como esto. Entonces a mí eso no me gusta. Esta es una posición política y una posición mía exclusiva. Otra cosa que me van a matar. Por eso es una característica de la realidad principal. Para mí, privilegia el fenómeno clínico por sobre el fenómeno. Entre ellos, Facundo Leyer, estoy presentando la materia. Grassi, la visión de Freud, la van modificando. La misma psicología, la van cambiando de teoría. La cambian por el caso. El caso no ni siquiera ha servido. Entonces, a mí me parece. Para mí eso es más sensible, aunque puede hablar, pero tiene la posibilidad de que el psicoanálisis crezca. Esto es mi tercero. Bueno, contesto de lenguaje con respecto a ella. Con respecto a una, ¿qué vieron? ¿Vieron algo de una vez? ¿A la reflexión o no? A ver, preguntas, porque quiero ir sobre, ¿ya vieron?
biológicos, hay un Ian, se escribe IAN, PALKEN, Ian Parker, es, digamos, que trabaja mucho en la parte de explicaciones, y se centra en una perspectiva marxista, se la ve compleja. Esto toma aportes del marxismo, por eso la historia es tan importante. Ustedes saben que el materialismo dialéctico se basa en la historia. Y la historia es una de las herramientas para reconstruir. Entonces es marxista, claramente. O sea, la idea de complejidad Morel es una cosa. Llorín toma de la teoría de los sistemas, es otra cosa. Y de la teoría de la comunicación. Entonces estuve esto porque las teorías es importante diferenciar. ¿De dónde viene el humano? Bueno, entonces, esta lo que hace desmonta de igual manera, como van a desmontar, cuando voy a la teoría 2, ¿qué van a desmontar como el paradigma positivista y el paradigma de la simplicidad? Pero con ella lo que se desmonta es la idea de evolución lineal. No modifica también, o sea, como eso se sea lo normal. Y como que el único desarrollo que hay es el de los niños varones, sin explicar la diferencia, sino por oposición. Supongamos, racional y irracional, mental, objetivo. ¿Me expliqué? Entonces, esas investigaciones son las que yo critico. Pero ¿cómo puede ser? Se lo digo, en términos, preguntas y de vida, que se describa a las niñas por oposición a varones? En todo caso, tendría que ser una investigación una categoría diferente. Y me hablo de verdad, si no me nada de eso. Pero que ella en el momento lo que critica no sale de la posición binaria, obviamente, pero es una expresión de que por lo menos dice que está sesgado la investigación por la visión, digamos, del varón. No es otra cosa que me han dicho de ahora acá. No es una investigadora de la adolescencia. Es una investigadora que nosotros tomamos el texto para transferirle ahí. ¿Entienden? La idea crítica. Después me dicen, ella investigó la adolescencia, niñas. No investigó la adolescencia. ¿Vamos? Bueno, voy a aclarar las pequeñas cositas que yo veo. Sí. Ay, perdón. Sí. No, te escucho. No, claramente no, porque la naturaleza viejo, ella está en contra de, no del binomio, sino del sesgo macho, porque las investigaciones todavía no llegan, digamos, al transfeminismo. Claro, ese sentido sí, la visión por oposición, digamos, es decir, no se puede escribir algo por ser opuesto a. Es como si yo digo, a ver, la mujer es irracional, por su hormonas, todo motivo, no sé qué, supongamos. El varón, como no tiene ese atributo hormonal, es un ser objetivo, irracional. Digamos que eso incide muchísimo en el plano laboral.
cuesta llegar más. Cuesta más. Uno tiene que demostrar que lo vincula, mucho más. Pero esto es mi percepción. Acá no tanto la de psicología, en otras facultades, hay un problema. Ya exactas, son ciencias duras, la mayoría titulares que son. Bueno, medicina, nada. Y un montón de entonces, eso es lo que voy a esto. Revisar, buscan revisar también el campo político. Y acá les aporto mi directa más con ella del desarrollo. Ella dice que la idea de desarrollo es una noción que proviene del campo económico, social y político, obviamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Proviene de la revolución industrial. Se pone de moda la revolución industrial por la necesidad de clasificar a los sujetos para el trabajo. Entonces, necesitaba decir, es un adolescente, es un adulto. ¿Para qué? Para ubicar laboralmente. Los que trabajan en las minas son tales, los que no trabajan. Y en esa época hay una gran renovación encima de falta de descripción de las cualidades específicas en donde un adolescente claramente no puede estar en una mina trabajando, ¿entiendes? Y un adulto que de alguna manera se vulneran derechos y se vulneran condiciones subjetivas para decir que sí está apto para tratar de otras áreas. Es un momento donde la psicología está al servicio de lo económico y del mundo del trabajo. Es la primera vez que la psicología ha estado al servicio, pero Luhmann dice que no. Y que esta visión del desarrollo que criticaba fuertemente. Miren todo lo que estoy diciendo no está en el artículo, pero bueno, sí son de otros artículos de ella. Y le va a permitir entender que la noción de desarrollo y de todo no es solamente de construir idea evolutiva de desarrollo en la infancia, sino lo que se está discutiendo el campo político donde apareció la noción. Y ya viene más válida. Y que se usó para clasificar a su mujer. Entonces, por eso el marxista se lo usó para explotarlos. La noción se usó para explotar. En ese sentido, marxista. Porque si no clasificamos, ¿cómo organizamos el mundo del trabajo? Fíjense que la escuela retomó el modelo de segmentación de la revolución industrial, clasificando a sujetos primeramente como profesionales en clases para mujeres y clases para varones, después la iglesia de la educación laica, y los mezclaban, igualmente los clasificaban a y les ponían categoría A y categoría B, según el sector social de la provenía. Y después en la secundaria ocurrió lo mismo. Se abrió el sector popular y empezaron a clasificar y a sacar. ¿Qué quiero decir? ¿Era por un criterio de desarrollo? Sí, a veces sí. Por ejemplo, la hipótesis de la carencia social, sea en el sentido de una persona pobre, se asociaba también a dificultades en el orden psicológico colaborativo, porque no había tenido los estímulos necesarios. Esa es una hipótesis más falsa que miedo. ¿Sí? Hay que deconstruir la tendencia. Entonces, la hipótesis de la carencia social que ha aparejado trabajo psíquico pobre es lo que hay que deconstruir. ¿Por qué? Porque deja de la doctrina.
hacia una forma de convivencia social agresiva, hacia una forma de convivencia social en donde uno se puede tomar cambio. Pero bueno, ahora tiene que ver en que hay un programa, todo cuestión de voluntad, no son las condiciones, si no hace esto no son laboral, y se simplifica, el sujeto se tiene que desarrollar en el estado A o en el estado B. Y tiene acá alguna crítica relapada, en lo del bono igual a lo de la tecnología, y no estamos lejos. Y después tenemos una parafernalia de teorías para reducir el cortisol, cuando en realidad el sistema no es muy humano. No sé si me lo explicar. Uno puede o no pensar que yo hizo algo que te sea vulnerable, y bueno, le traigo algo, pero realmente va a eso. Tiene que ver, ¿no? Porque uno a veces no está 100 puntos y rinde un concurso, por ejemplo, o rinde un examen en la facultad. Y dice, che, no, que se está medio malo. Y bueno, el profe te pide para la escuela, otro le tomará el examen. Tengo que trabajar, cuidar a 5 chicos, cuidar a mi mamá que tiene enferma. Y bueno, y además trabajar 24 horas. Y bueno, algunos agradecidos no a esa condición. ¿Me entiendes? Entonces no existe una meta tan fácil. Uno dice, bueno, pero no es nada, hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse, pero también hay que saber reproducir. Sí. Ligado a la revolución industrial. Que no estaba probablemente
las cosas. Por el gobierno me parece, porque hay sociedades capitalistas e intelectuales entre las naciones, y la poder capital tiene aporta de la parte intelectual, Europa. Bueno, y bueno, yo estaba un poco decepcionada, pero estaba trabajando en Paraguay, y uno ve claramente en la investigación, en la política y todo, que hay poblaciones a las que no se les destinan recursos. O hay poblaciones a las que no se les destina, población de mujeres, población de niños, no se les destina a millones. ¿Por qué? Bueno, la idea de desarrollo integral que yo les digo es una idea que tiene que tener en cuenta una variedad de cuestiones. Los residentes lo trabajan también con un índice de desarrollo, que tienen algo bastante bueno en ese sentido, son mejores que nosotros en eso, aunque a pesar de que tienen muchas dificultades por la política, por la gran descentralización que tienen. Si las comunidades rurales están muy alejadas del muro, entonces es muy difícil llegar. Pero el desarrollo tiene que ser medido por las condiciones. Yo tengo, vivo en una comunidad rural, soy una niña o un adolescente, y no tengo acceso a agua potable, no tengo educación. Bueno, las condiciones de desarrollo de esa adolescente no son las mismas que un adolescente que vive con acceso a lo educativo, ¿se me entienden? Lo que digo yo es, a veces, las maneras de desarrollo son muy simplificadas. Y necesitamos evaluar para ver el proceso de subjetivación de un adolescente joven, todas las condiciones que hacen que usted camina 40 cuadras de la escuela, en plena inundación, etcétera, que pasa para no importa. Pero lo que voy es, claro, ¿cuántos van a venir a la cifra? 20. Bueno, ¿por qué? Ahora, ¿hay una existe la subjetivación? No hay. Entonces, el modelo de desarrollo no es lineal. ¿Se entiende por qué no es lineal? Pues más o menos. Yo creo que más o menos claro, se construye política históricamente y luego de esto. Ahora nosotros vamos a tener en cuenta nosotros, vamos a trabajar en materia de psicoanálisis, vamos a trabajar en el trabajo psíquico, yo diría todavía, ustedes ya lo vieron en el psicoanálisis. ¿Quién inició el psicoanálisis acá? Perfecto. Bueno, entonces la tópica la quiero. La primera y la segunda tópica la van a necesitar. Tres mensajes de una teorización infantil muy importante que primero la pasada, donde creo todo que la cosa de vuelta. Hay dos cositas que vamos a ver ahí que se quieren repasar, y lo deben haber dicho, pero también el otro tiene que ser una sociedad instalada en el lo estaba viendo. Repases organizados. Sobre todo la parte en donde Freud, en una nota que en el aborto y en la otra edición, la segunda edición, dice que hay un re-hallazgo de la primera parte que el aborto tiene una serie. Y no sé si se tiene traducido, no me acuerdo la verdad, pero sí está. ¿Sí? Es que sujeto activo, vamos a hablar de un sujeto que no es pasivo, que sufre, la idea que tenemos de la adolescencia es distinta. Hay un artículo muy lindo que se lo recomiendo para leer el Freud de la pasada del 23, que yo he leído, porque vamos a tomar la idea del cuerpo de órganos. Y en ese artículo Freud dice que yo es la proyección de una superficie corporal. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que significa es que la parte inconsciente a través de la cual se funda una militancia psíquica como el yo, depende o está atravesado por la organización de zonas del cuerpo que despiertan un imaginario, un simbólico y una configuración de imágenes que van a constituir el cuerpo. Por ejemplo, el espejo de la pregunta que 8 veces que quiera, es como yo me percibo, vamos a decirlo así, como adolescente en términos simples, está relacionado para el psicoanálisis con la identificación que está
relación genérica se configura el vínculo primario con la madre. Según esto, no desde la visión cartesiana ni de la visión de Freud, sabemos que es algo escéptico por la época, pero para ella, que del palo, dice no, yo ya estoy viendo la parte clínica que en los primeros vínculos. Después se actualiza en la diferencia, pero tarda mucho antes. Entonces, si fuera así, toda esa fantasmática de cómo la madre se recuerda por ese bebé, por el cuidador, por el que está a cargo, el tutor, cómo lo organiza, tutor, no sé quién sea, que está a cargo de esa criatura, eso es lo que construye yo. ¿Entiendes? ¿De qué manera se le cuida? ¿De qué manera se le toca? ¿De qué manera se le organiza? ¿De qué manera se le cura? Eso es la proyección del universo comunitario. ¿Se entiende de manera simple? Bueno, lo sabemos quién es el cuidador, ¿verdad? Entonces, teorías que vamos a utilizar en esta materia. ¿Vamos a utilizar el psicoanálisis? Sí. Diagnóstico, histórico, autores, Leishman, Grassi. Vamos a ver algo de acá, pero vamos a ver algo. No es la cadena nacional. Vamos a ver el sistema psíquico como lo define Grassi, como Alain Grassi como un sistema psíquico abierto y que hay una cadena genealógica de transmisión cultural que nos antecede en sus obras. Nuestros antecesores, los cuidadores, transmitieron cultura a esos cuidadores. Eso a veces se transmite igual, a través de si supongamos, tenemos un quiero abuelo, que puede ser el padre del cuidador, el cuidador, se le murió un hijo, la bisabuela. Nunca se habló del hijo ese que se murió. Pasan 3 generaciones del cuidador, tiene a alguien a cargo y que se le ocurre poner el nombre de Antonio o Antonita o no sé, Luz. No entiende por qué. Y después aparece una serie de síntomas de Luz que no entiende nada, parecidos a ese seguro y siempre fue silenciado. Pasan un montón de años, 2 generaciones, y aparecen esas cosas en el análisis de la ¿entiendes? Y yo no sé de dónde sacó, pero yo lo leyó. No tengo ni idea. Ahora dame las fotos. No tengo fotos. Me mataron. No se mataron nada. ¿Por qué? Pero hay cosas que pasan. ¿Entiendes? Situaciones de abuso, situaciones de violencia, situaciones de un montón de cosas. Inmigrantes que sufrieron mucho de hambre, después hay que tener que laburar, que tener que ganarte el pan, laburar 24 horas, guardan en la área 800 pares de arroz, no sé qué sé yo. ¿Por qué están así con alimentos? Bueno, qué sé yo. ¿Cómo es que tú lo tienes que tener que de dónde sale? Que a lo mejor en ese momento no son tan necesarias, pero sí tienen su explicación. ¿No? El sufrimiento. Y se va pasando de generación en generación. Ni hablar de guerras. Imagínense las niñas y los niños sobrevivientes de masa. Lo que va a pasar ahí. ¿Cuántos años en la carrera genealógica van a pasar para superar eso? No sé. Bueno, años. ¿Por eso un año? No, años. Muchos años. Bueno, no te lo puedo morir. No me está terminando. Bueno, entonces, no sé si les sigue algo de ejemplo que yo he dicho, pero vamos a ver qué factores. Hay que recordar algo que me entiende, algo que quiere agregar. Bueno, tengo mucho tiempo para hablar, si no, no vamos a hacer. ¿Alguien quiere seguir? Bien, ¿quién más quiere saber la serie? Otros aquí.
fuerte de la asistencia y lo que se quiere